Y ahora sí quisiera presentar a la siguiente ponente, a Carmen Jiménez. Carmen Jiménez es médico psiquiatra, trabaja en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, también con una larguísima trayectoria profesional, además diplomada en calidad y seguridad del paciente, experta universitaria en psiquiatría forense, bueno, facultativo, como he dicho, de Virgen del Rocío, también de Reina Sofía lo fue. Forma parte del grupo de estudios psiquiátricos legales de Andalucía y vocal de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Médicos de Sevilla. Y a Carmen, ¿por qué está aquí Carmen? Está aquí porque recuerdo que cuando hace unos años en el Comité de Ética Asistencial de Sevilla, el que se ubica en Virgen del Rocío, tuvimos dos casos, ¿no?, especialmente complejos, ¿no?, vinculados a final de la vida, en los que teníamos especiales problemas para valorar si estas personas eran competentes o capaces, ¿no? ¿Y a quién debemos recurrir? Lo que se recurre en estos casos, a psiquiatras, ¿eh? Pero no recurrimos a un psiquiatra cualquiera, le digo porque Carmen sí tenía un perfil especialmente cercano a los pacientes y en concreto conocía muy bien a los pacientes a los que estamos discutiendo el caso, ¿no? Y siempre recuerdo que, y entonces en ese momento ya no tenía relación con los comités de ética asistencial ni con los comités de ética y deontología. Era ella como experta en psiquiatría, ¿no?, y como conocedora de los casos que presentamos. Y realmente siempre recuerdo aquellos informes que nos dio al Comité de Ética Asistencial y que realmente nos aportó muchísima luz a lo que es justamente la competencia y la capacidad. En aquellos momentos, bueno, esos dos casos resueltos, ya está, ahí acabó el problema porque ya no hay más, ¿no? Es cierto que, como decíamos al principio, los tiempos cambian, la sociedad se mueve, los valores se mueven, ¿no?, como además ha quedado en la presentación anterior, ha quedado plasmado, ¿no? Y en ese caso, pues ya digo, hay un aspecto que presuntamente todos nuestros pacientes, o la mayor parte de nuestros pacientes, a no ser que tengan algo ostensible, pues son capaces o competentes. Y justamente de eso es lo que le hemos pedido a la doctora Jiménez que nos hable, ¿no?, sobre la capacidad, competencia, incluso sobre la propia terminología. Hace unos días el Congreso Nacional de Ética y Deontología Médica en Jaén justamente también se habló de esto. Y fundamentalmente además separando de algún modo lo que es la capacidad o capacidad legal de la competencia, es decir, en el aspecto de la capacidad como un término jurídico y la competencia como una capacidad o algo muy, muy concreto, ¿no? Se puede ser, no estar discapacitado, pero no ser competente para algo, ¿no? Y sobre todo, cómo evaluar eso, la dificultad que eso tiene. Ya ha surgido también la ley de eutanasia, ¿no? Actualmente se está utilizando un cuestionario, ¿no?, que todo el mundo dice que no es el mejor, ¿no?, que no es el peor, pero que no es el mejor, que muchas veces no nos deja suficientemente claro el tema. Es decir, el tema de la capacidad o de la competencia en el ámbito sanitario, pues es un tema clave. Así que a la doctora Jiménez le damos la bienvenida y le agradecemos que haya aceptado estar aquí. Buenos días. Efectivamente, eso digo yo, porque estoy yo aquí. Muchas gracias al comité organizador de la jornada y también a la escuela. Para mí siempre es un placer volver aquí, volver a Granada y a la escuela. Reconozco que no tengo una formación teórica grande en este tema. Ya
apuntaba algo José María. Yo lo he ido aprendiendo por sentido de responsabilidad, por deber, por intentar dar la mejor respuesta que podía cuando tenía demandas asistenciales desde la clínica, especialmente durante mi actividad como psiquiatra que respondía a interconsultas en un programa de enlace en el hospital. Por eso justamente me voy a ayudar en la ponencia con un caso, uno de los dos casos que comentaba José María, uno como tantos otros que les llegará a ustedes en los comités de ética, que todos son especiales, son diferentes, y que a mí yo en esos años no me había interesado tanto por el tema de la competencia y me movió a hacerlo. Entonces, lo que he aprendido es fundamentalmente de esa manera, por experiencia, por encontrarme con problemas. Yo lo único que pretendo es, si les puede ayudar ese aprendizaje mío, pues encantada. ¿De qué voy a hablar? Gracias a la magnífica ponencia de Carmen González voy a poder saltarme alguna diapositiva y voy a centrarme en el tema que comentaban anteriormente: competencia, capacidad, quién valora la competencia, cuándo y sobre todo el cómo. El cómo, que es la pregunta del millón. Ya les adelanto que los 3 momentos son la entrevista clínica, algunos instrumentos de apoyo, que no dejan de ser eso, apoyo, y también es un apoyo la interconsulta. Y intentaré exponerles el caso de, vamos a llamarla Clara, y algunas reflexiones si me da tiempo. Ruego que me avisen porque yo suelo extenderme. ¿De qué me dijeron que no hablase por central el tema? Porque realmente es muy amplio, ¿no? Sobre valoración de competencias menores y sobre valoración de competencia para decidir sobre eutanasia, aunque hay algunas cuestiones que seguro que en paralelo pueden surgir. Bueno, voy a comenzar exponiendo cómo llega el caso de Clara al Comité de Ética Asistencial del hospital. Luego haremos esa introducción sobre los conceptos que hemos ido manejando, alguna propuesta para valorar competencia y luego retomaremos el caso una vez que hayamos visto estos conceptos. Bien, en abril del 17, la madre de una paciente presenta una solicitud de suspensión de tratamiento de su hija. Clara está ingresada, llevaba 2 semanas aproximadamente ingresada en la unidad de cuidados intensivos del hospital con el diagnóstico de quemaduras graves que afectan al 45% de la superficie corporal. La paciente se encuentra con ventilación mecánica artificial y sedación profunda. Era 2017, hablábamos de representante y algunas palabras que ya son obsoletas. Yo he respetado textualmente el acta de la comisión y aparecen términos que ahora no se deberían de usar. La madre y representante, en virtud de los antecedentes clínicos de la paciente y de su historia de valores previamente expresada, solicita a los médicos intensivistas del hospital la suspensión de todos los tratamientos instaurados en su hija. Y el jefe de sección de la UCI, en representación de la misma, pues hace esta consulta al Comité de Ética. Bien, hasta aquí se trata de una solicitud de rechazo a tratamiento por representación. Y dirán, ¿y por qué lo traigo para hablar de competencia? Lo van a entender cuando termine de señalar los documentos que se adjuntan a ese expediente. Entre ellos hay un informe de alta de hospitalización tras un politraumatismo previo por intento de autolisis en el 2015. La solicitud es del 17, recuerdo. Ya ven venir que hay un trastorno mental ahí. Hay un informe de alta también de hospitalización de salud mental en el 16 con un ingreso voluntario por riesgo autolítico. Hay un informe de alta de hospitalización de medicina interna tras una ingesta medicamentosa voluntaria. El evolutivo del ingreso actual en la UCI y hay un documento formulario de voluntades anticipadas manuscrito
por la paciente, no firmado ni entregado en el registro de voluntades anticipadas de Andalucía, documento no fechado, aunque según la información verbal de la madre de la paciente lo escribió en torno a diciembre de 2016, después de haber sido dada de alta de medicina interna. Es decir, que como ven siempre la realidad hace mucho más complejo los supuestos teóricos. Bueno, les voy a dejar aquí con el suspense y vamos con el tema de... Bueno, en principio sí, voy a plantear algunas cuestiones que yo me planteo, pero que puede haber muchas más, ¿eh? Está claro que en el momento de la solicitud de suspensión de tratamiento, Clara no es competente en ese momento. Pero tenía competencia, que es la pregunta un poquito que yo creo que nos haremos la mayoría, ¿tenía competencia para tomar la decisión de escribir esas voluntades cuando las expresó por escrito? Si ese documento de voluntades anticipadas hubiera estado fechado, firmado, registrado, ¿se habría planteado la cuestión al comité? ¿Se valora adecuadamente la posible merma de competencia cuando se registran las voluntades anticipadas? La solicitud de rechazo a tratamiento que ella manifiesta de forma oral y por escrito es conforme a los valores de la paciente. Y lo que subyace, ¿una persona con trastorno mental tiene capacidad para decidir sobre cuestiones sanitarias? Pues seguro que hay muchísimas más preguntas. Bueno, esta diapositiva afortunadamente me la voy a poder saltar. Se ha hablado de principio de autonomía, los requisitos para la toma de decisiones de forma autónoma, la Convención de Nueva York, la Ley 8/2021, los conceptos que ya no debemos de utilizar. Y vamos a hablar entonces de a qué le vamos a llamar competencia. Competencia sería la situación psíquica de la persona tal que le permite comprender la situación a la que se enfrenta, los valores que están en juego y los cursos de acción posibles con las consecuencias previsibles de cada uno de ellos, para después tomar, expresar y defender una decisión que sea coherente con su propia escala de valores. Esta definición de Simón Lorda podemos también pues utilizar una mucho más abreviada de Blanca Morera. Es el estado psicológico empírico en que podemos afirmar que la decisión que toma un sujeto es expresión real de su autonomía personal. Cuando usamos capacidad y competencia, ¿a qué me voy a referir? Capacidad sería un concepto jurídico, como ya se ha explicado anteriormente. Es la aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones. Todas las personas poseen capacidad jurídica desde el nacimiento con independencia de la edad, estado civil o de salud mental y física, a raíz, como hemos visto, de la ratificación de la Convención de Nueva York. Por tanto, no se mide, la capacidad no se mide, es inherente, no puede ser restringida. ¿Y a qué me voy a referir cuando voy a hablar de competencia, que será lo que haga de ahora en adelante? Sería el ejercicio de esa capacidad para algo concreto, por decirlo de alguna manera. Es, por tanto, un concepto clínico, es un concepto psicológico. Me refiero a la pericia, a la aptitud, a la idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado, y yo añadiría en un momento dado. Se puede valorar y se puede graduar, y además puede variar. Puede variar no solo de unas personas a otras, sino dentro de una misma persona. Puede variar en diferentes momentos. Solo señalar que si se revisa literatura anglosajona, la traducción la mayor parte de las ocasiones debería ser cruzada, si no nos liamos. Yo al menos me pasó durante un tiempo. Competence habría que traducirlo por la capacidad en este sentido de derecho o legal, aunque ya no se deba de utilizar de esa manera, y capacity como competencia en este sentido de bioética, que voy a utilizarlo en adelante. Bien, vamos a partir de algunas consideraciones sobre la competencia, yo creo que conocidas por todos vosotros, pero bueno, por si acaso. La competencia es un a priori. Se presupone toda persona mayor de edad es competente, y para hablar de incompetencia hay que demostrarlo. La carga de la prueba recae
en la persona que la pone en entredicho. Y en caso de duda, prevalece la presunción de competencia para tomar decisiones sanitarias. Se debe hacer todo lo posible para apoyar a las personas a tomar sus propias decisiones, ya se ha hablado sobre esto. Ha de evaluar, no es algo global, no es algo genérico valorar competencia. La competencia debe evaluarse para cada decisión sanitaria concreta y en un momento dado. No se puede identificar incompetencia con deterioro cognitivo o con trastorno mental. Es verdad que la mayor parte de las personas incompetentes para decidir lo son por alguna causa neurológica o mental, pero no al revés. No todas las personas que tienen un trastorno neurológico, que tienen un trastorno mental, son incompetentes, ni mucho menos. Y cuando lo son, generalmente lo son, no siempre, de manera fluctuante, ni en el mismo grado. Una persona con esquizofrenia puede decidir si quiere inglés, quiere aprender inglés o no, si quiere vivir en una ciudad o no, y también puede decidir sobre una cuestión sanitaria que se le plantee. Habrá que valorar si en esa decisión está influyendo algo de su psicopatología, pero eso es distinto. Las decisiones arriesgadas o atípicas no siempre suponen incompetencia. Puede que no nos parezcan razonables, pero sí pueden ser razonadas y que la persona tenga sus argumentos. Y como decía, la competencia puede fluctuar. Y por último, el umbral exigible para determinar la competencia va a depender, obviamente, de la importancia, de la trascendencia de las consecuencias que va a tener esa decisión. Y con eso ya introducimos algunos de los criterios y la escala de Drain. Por tanto, vamos a ver quién ha de valorar competencia, cuándo y el cómo. ¿Quién? Pues el médico responsable del paciente. Yo siento decirles que no hay competenciólogo, ni nos han enseñado, por lo menos a mí no me lo enseñaron, a valorar competencia. Es responsabilidad de todo lo facultativo. Aparece claramente en la Ley 41/2002, también en el Código de Deontología y Ética Médica. La valoración debe registrarse en la historia clínica. Y es verdad que podemos apoyarnos en la opinión de otros compañeros que consideremos más expertos. ¿Cuándo? Pues hay que valorarla, sobre todo si hay cambios bruscos en el estado mental habitual. Hay dudas si hay un cuadro confusional, por ejemplo, cuando hay un comportamiento anormal, cambios de opinión continuo o sin aparente motivo, cuando el paciente rechaza un tratamiento claramente indicado, sin argumentar motivos de peso o basado en ideas y presupuestos irracionales, o también, y esto no siempre se hace, cuando se aceptan con suma facilidad procedimientos muy invasivos, molestos o peligrosos, sin ponderar los riesgos ni beneficios. Y estoy pensando, por ejemplo, en un síndrome de Munchausen. También cuando hay una preocupación que plantean los familiares o personas cercanas al paciente, o cuando hay discrepancia entre el paciente y la familia, o dentro del equipo médico, o cuando discrepa la familia, yo diría también, y el equipo sanitario. Cuando el paciente tiene un trastorno neurológico o psiquiátrico de base previamente conocido que puede producir estados transitorios de incompetencia. Y, por supuesto, cuando se requiere la participación en estudios de investigación de sujetos con riesgos de limitación de la capacidad de decisión. Bueno, hemos visto el quién, hemos visto el cuándo, es aconsejable y vamos con el cómo. Bien, la valoración de la capacidad, yo lo que traigo es una propuesta en general de lo que yo he ido aprendiendo de personas que saben mucho más que yo sobre el tema y de los problemas que me he ido encontrando. Por supuesto es opinable. La mayoría de los autores coinciden en 3 momentos, que son la entrevista clínica, que sería el patrón oro para valorar competencia. Las herramientas de apoyo hay bastantes, como ven, yo en rojo he señalado las que me parecen más importantes, al menos conocerlas.
y la interconsulta. La entrevista clínica es el lugar idóneo, el lugar preferente. Evaluar competencia no es un momento, es un proceso de acompañamiento, se debe de hacer, subyace dentro de lo que es la relación entre el facultativo y el paciente. Es un proceso de diálogo a la hora de tomar la decisión sanitaria. En las facultades nos enseñan a valorar los hechos y parece que lo subjetivo tiene poca importancia. Para valorar competencia tenemos que manejar valores, deseos, intereses, y en eso no nos manejamos bien, al menos en mi experiencia. En el hospital aún menos, es que nos angustia tratar con los valores, ¿no? Y son básicos para decidir. Yo veo, valoro y decido. No hay un hecho sin que yo no pueda valorar. Y eso debe reflejarse en la historia clínica, que en definitiva es el relato de un encuentro entre el paciente y el profesional, ¿no? Dentro del marco de la relación terapéutica. Bien, recomendaciones para la evaluación. Insisto que es una propuesta, Primero, indagar si hay curatela o no, en el caso de que lo podamos saber, y las posibles razones. Luego, podemos pasar a descartar psicopatología. Valorar competencia no es valorar psicopatología, es mucho más. Pero es verdad que uno de los pasos es descartar psicopatología. Porque la enfermedad mental, como he dicho, per se no priva de competencia. La exploración psicopatológica, pues cada uno la hará como sepa y como le resulte, tenga más experiencia. Lo importante no es tanto lo que hay ahí, sino que mi idea es quedarse un poco como con qué 3 elementos debo valorar. Debo valorar el aspecto cognitivo, el aspecto emocional y el volitivo. ¿Cómo hacerlo? Pues cada uno posiblemente tenga su experiencia. El vector cognitivo sería el que está relacionado con los juicios de hecho. Yo ahí que tengo que explorar la atención. Si el paciente al minuto de estar hablando con él se me va de la conversación, difícilmente va a poder asumir la información que le demos, mantenerla, manejarla, contrastar alternativas. Puedo valorar el lenguaje, por supuesto salvando todas las barreras idiomáticas y también sensoriales. A veces se necesitan varios días porque no estamos seguras de que el paciente nos haya comprendido bien, sobre todo cuando tenemos que utilizar un lenguaje gestual, que a veces ocurre. Vamos a valorar la memoria, vamos a valorar el sensopercepción en el sentido de si hay alucinaciones y el razonamiento. Cuando ayuda mucho, una vez que damos información al paciente sobre la decisión a tomar, qué es lo que le está pasando y las alternativas que pensamos que son idóneas para él, o para ella, y todas las demás que hay, aunque pensemos que no son las idóneas. Esa es otra. A la hora de informar, no solamente debemos informar de aquellas técnicas que nosotros dominamos y que tenemos más disponibles. Tendremos que informar de todas las que tengan cierta evidencia, aunque tengamos que poner en contacto a esa persona con otros compañeros que sí dominan esas técnicas. Cuando damos información, como decía, ayuda mucho, después de exponerla, pedirle al paciente que nos diga, que nos lo repita, que nos diga qué es lo que ha entendido. Porque hablamos raro, la verdad. Los facultativos hablamos raro, y los psiquiatras más raros todavía. Y es sorprendente cuando se pide, me gustaría que me repitiera, es sorprendente lo que han entendido y que por pudor, por respeto, en muchas ocasiones los pacientes no se atreven a decir que no han entendido todo, ¿no? Ayuda mucho ahí también no solamente a valorar la atención, sino también la memoria y la estabilidad también, ¿no? El tiempo, ¿no? Bueno, está alterado sobre todo en patologías graves, como todos suponen, demencia, psicosis. El elemento emocional, el vector emocional, está relacionado con los juicios de valor
aquí vamos a explorar sobre todo la capacidad para apreciar. Apreciar sería personalizar, tiene que ver con personalizar la información que ha comprendido ese paciente. Adaptarlo, llevarla a su vida única. No es lo mismo plantearle a una persona que vamos a amputarle el dedo meñique de la mano izquierda si es un deportista que juega fútbol que a un pianista. Entonces, en la misma información, esa persona debe llevarla a su contexto. Ahí también se van a explorar los deseos, los intereses, lo que es lo más importante para él en su vida, sus valores, y está alterado sobre todo en patologías graves de tipo afectivo y también otras menos graves, podría ser una merma menor cuando hay una angustia muy importante. De todo lo anterior vamos a concluir si se mantiene un juicio de realidad, si conserva un juicio de realidad, el estado de conciencia también de enfermedad. Y por último, el vector operativo, que está relacionado con la voluntad, con lo que voy a hacer. Está alterado en psicopatía, sobre todo una persona que con una psicopatía que no se emociona, que no resuena afectivamente, tiene dificultad para valorar y va a hacerlo de manera automática, impulsiva. En el tema de los trastornos de personalidad, la psiquiatría hace aguas. No lo tenemos claro nunca. ¿Hasta qué punto una persona con una psicopatía es responsable? Va a depender mucho de cada caso. Bueno, y luego, una vez que valoramos la psicopatología, vamos a evaluar la competencia propiamente dicha. Valoraremos los criterios de Applebaum y Roth, yo creo que todos ustedes los conocen. Habrá que valorar la comprensión para entender la información que debe darse de manera, como digo, en cantidad y calidad adecuada. La capacidad de apreciar, ya la hemos comentado. El razonamiento lógico, cómo las alternativas se comparan con pros y contras de una manera racional, con argumentos, llegando a una elección que luego se expresará. Y también hay que tener en cuenta otras cuestiones que están ahí. De todas ellas, yo voy a destacar una. Cuando se va a valorar competencia para tomar una decisión sanitaria, generalmente a esa persona se le ha dado una mala noticia. Entonces, esto no se valora para algo bueno generalmente. Y en ese caso, esa persona está viviendo un momento de crisis a veces vivencial importante. Y cualquiera de nosotros en esa situación pondríamos en marcha unos mecanismos de defensa del yo normales. El primero suele ser el de la negación. Esto no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí. Miren a ver si se han equivocado, si yo estoy perfectamente. ¿Cómo me va a decir usted que yo tengo un cáncer de páncreas, que me tengo que operar? ¿Están seguros de esto? Después de esa fase primera de negación, que no tiene por qué pasarse por todas, ni en el sentido, en el orden que yo le voy a comentar, pero que pueden solapar, después de esa primera fase de negación, suele venir una de rabia, ¿no? De enfado. ¿Y por qué me tiene que pasar a mí esto? Justamente ahora que he sacado mis oposiciones, que tengo yo ya mi vida resuelta y ahora me viene esto, ¿no? Y ese enfado a veces se proyecta en nosotros, en los sanitarios o en Dios, o siempre la culpa, hay que buscar un culpable. Después de esa fase, lo habitual es que se llega a una fase de negociación, ¿no? Bueno, vale. Y si me opero, entonces me dice usted que yo puedo, si me amputan la pierna, es probable que yo con un tratamiento y a lo mejor puedo tener luego alguna ayuda para caminar, y ya se negocia con los sanitarios, se negocia con Dios, hay personas que también lo hacen. Y por último, hay en toda esa fase, en cualquier momento puede aparecer un estado de ánimo de tristeza y de inhibición, ¿no? Por la pérdida que se está viviendo. Y por último, ya una fase se puede llegar de aceptación. Ese sería el momento ideal para valorar competencias, pero en la práctica no es así. Normalmente lo tenemos que hacer en los primeros momentos. Pero es importante tener en cuenta lo que está viviendo, porque a veces esos no tienen que ver con esto.
y a lo mejor en una entrevista posterior, cuando se le da algo de tiempo a esa persona y se trabaja con ella, se puede cambiar, puede revertir ese rechazo. Bien, después de la entrevista clínica, ¿cómo voy? Bueno, voy a ir rapidísimo, ¿vale? Bueno, después de la entrevista clínica, yo no tengo problema, se lo digo para tranquilidad de todos ustedes. Yo tengo al final voy a dar mi correo y yo la presentación la mando a quien la quiera, ¿eh? No hay ningún problema en eso. Entonces, voy a intentar ir muy rápido, pero que sepan que no tienen que... Y por volver al caso de Clara, las herramientas de apoyo ahí tienen en rojo las que yo considero de mayor interés. De la escala móvil de Drain la conocen y un poco lo que hace es priorizar, ya lo comenté, ¿no? La importancia, el nivel de exigencia para valorar competencia en función de la trascendencia de la decisión. Sobre los criterios de Roth, comprensión, apreciación, se desarrollan unos criterios de capacidad para tomar decisiones sanitarias por el mismo Applebaum y Griso posteriormente, que lo que hacen es desarrollarlos. Lo importante, quédense con lo último. No importa tanto qué decide la persona, sino el cómo lo decide. No, a nosotros puede que no nos parezca razonable, pero sí ha habido un proceso racional para llegar a ello. La MACAT de tratamiento, la que tiene, la que se considera más idónea actualmente, la que se está utilizando más, es más compleja y lleva tiempo, más tiempo del que aparece en los manuales. Esto no se hace en 15 minutos, para hacerlo bien, y además hay que haber pasado unas cuantas. Ventaja, valora la apreciación, que en el resto se pasa muy por encima. Se dividen en una serie de subcriterios. No hay, en ninguna de las escalas de las herramientas de apoyo, no hay puntuaciones totales ni puntos de corte para decir esta persona es competente o no. Y hay que adaptarla siempre a la decisión sanitaria. Eso en todas ellas. La ASE, que aparece en el Manual de Buenas Prácticas para la Eutanasia, pero eso también es más débil que la MACAT, en mi opinión, aunque se dice que se pasa en 5 minutos. A mí no me lo parece, se necesita también más tiempo. Y no valora, por ejemplo, apreciación. Estos instrumentos de valoración de la capacidad no tienen concordancia, no hay fiabilidad, la validez es cuestionable, ya hemos dicho que no tienen puntos de corte, muchas de las respuestas son subjetivas, tienen un gran peso los componentes cognitivos, no valoran el contexto social. Y por último, la interconsulta. La interconsulta se hará un compañero experto que por lo menos tenga más experiencia. Generalmente es un neurólogo o un psiquiatra, dependiendo de la sospecha que el facultativo considere que pueda estar mermando esa competencia en el paciente. Esta propuesta, no sé si les valdrá, para mí es la que yo he ido aplicando. Primero, hay que coordinarse y ampliar conocimientos sobre el caso, no solamente con el facultativo que nos deriva, sino con todo el equipo de enfermería y con todo el equipo que conoce a esa persona. Saber qué es lo qué información se le ha dado. Si ha habido alguna dificultad de transferencia contra transferencia entre el paciente o la familia y el facultativo, que a veces es el escollo y hay que cambiar esa información y ese modo de interactuar. Otras veces también subyace en las peticiones de interconsulta esa idea mágica de que vamos a llamar al psiquiatra porque como tiene mucha habilidad para convencer a alguien, igual consigue que nos está diciendo que no, pero hablando con él, lo convence y ya nos dice que sí, que es totalmente una fantasía, es una fantasía, ¿no? Hay que hacer el examen que hemos comentado, explorar todo lo anterior, hablar sobre valores, creencias, recabar información no solamente del paciente, sino de la familia y su entorno, repetir la valoración. Vamos a esperar, en casos de duda, vamos a esperar. Esto no casa con cómo funcionamos en un hospital, que todo es ya. Y eso de que alguien necesite para valorar competencia 2 días, vamos, ni que estuviéramos, sí. A veces es necesario. Y registrarlo detalladamente en la historia clínica.
Lo mismo pasa con el consentimiento informado, ¿eh? Por definición necesitamos tiempo para reflexionar sobre lo que estamos decidiendo, si no se convierte en lo que muchas veces ocurre, en un acto burocrático, ¿no? Bien, de todo ello, y termino, y comentamos el caso, el tiempo que me permitan. Como todos los juicios clínicos, el juicio sobre la competencia de un paciente siempre es probabilístico y prudencial. No hay una certeza científica, que nos podemos equivocar, por supuesto, pero vamos a intentar que la incertidumbre disminuya lo más posible. Pero claro que sí, que nos podemos equivocar científica y éticamente. Tenemos que trabajar esa incertidumbre, tenemos que aprender a gestionarla, porque si no lo vamos a hacer peor. No se trata de un checklist, no, ninguna de estas herramientas nos vale. Y de todo esto, que pruebas cognitivas simples, me gustaría señalar que, como son el Minimenta, no vale para valorar competencia, por favor, eso es muy pobre. Y lo último, a mí me ha servido mucho deliberar y reflexionar con compañeros, con compañeras. Es verdad que la decisión la tomo yo, pero el que ellos me den sus opiniones a mí me ha servido mucho, compartir esas reflexiones. Y volvemos al caso de Clara, si me permiten. ¿Sí? Me cortan cuando quieran. ¿Sí? Vale. Bueno, ¿qué pasó con Clara? El Comité de Ética se reúne en abril. Se leen los documentos, se tiene en cuenta el testimonio del médico intensivista, también de médico psiquiatra, de un compañero mío, psiquiatra referente de la paciente durante el seguimiento ambulatorio, y yo la conocía de algunos de los episodios de ingreso. Y de la representante de la paciente en ese tiempo, que era su madre, también el testimonio del marido, era segunda pareja, el padrastro de Clara, y del padre biológico también. Hay un debate y deliberación que reflejan en el acta junta muy extensa, yo voy a resumir, y se emite un dictamen. Solamente por situar un poquito el caso de Clara, porque si no es difícil. De los antecedentes, bueno, pues los padres se separan cuando ella tiene 4 años, ella queda al cuidado de la madre, que trabaja, y prácticamente la cuidan los abuelos maternos. No hay antecedentes psicopatológicos graves en la familia de origen. El padre, un consumo excesivo de alcohol, pero sin más. Ella es la mayor de 3 hermanos. Y en cuanto a los personales, ella en esa fecha tiene una paraplegia incompleta, secundaria a fractura de sacro, vejiga e intestinos neurógenos por una precipitación en 2015, y tiene un diagnóstico de trastorno de personalidad mixto y trastorno de conducta alimentaria de tipo anorexia nerviosa. Bueno, yo he intentado aquí, toda la historia, que era larguísima, incluirla de una manera. Solamente, no voy a detallar esto, solo señalar algunos datos importantes. Ella recuerda los primeros recuerdos que tiene de sentimientos de malestar, de vacío, de no disfrutar, que nunca ha disfrutado con las cosas de la vida, no había nada que le entusiasmara desde los 8 años. Ya lo sitúa entre los 8 y 9 años. A partir de ahí intenta controlar ese malestar, pues controlando la comida, y empieza a dar pensamientos rumiativos sobre la comida, y tiene atracones, restricciones. Las fluctuaciones de ánimo a lo largo de su vida nunca ha sido más desde la apatía, la desmotivación, nunca ha habido cuadros depresivos moderados o graves, pero sí la desgana. Hacia los 13 años empieza a haber gestos autolesivos. Hacia los 17 ya los padres, esto se pone en evidencia, y los padres empiezan a consultar con diferentes expertos en temas de trastorno de conducta alimentaria y trastorno de personalidad, no solo de su provincia, sino de toda España. Ingresa en Barcelona, en Madrid, en centros especializados. Hay 8 ingresos en ese tiempo, algunos muy largos, de meses. Ella hace bastantes ingestas medicamentosas voluntarias en esos 2 años. En el 15, en febrero, tiene lugar la precipitación, ingresa en neurorehabilitación, y es ahí cuando yo conozco a Clara, porque durante el tiempo de ingreso está algunos meses y hago el seguimiento. Posteriormente, cuando se va de alta, yo creo que de los
de los mejores, vamos, ese y otro momento que tiene posteriormente, cuando estaba relativamente estable, bastante estable. Se va de alta, continúa en el ámbito privado, ella siempre estuvo en el ámbito privado en seguimiento ambulatorio hasta el 2016, hasta 2015, perdón, en que acepta seguimiento en el Hospital de Día de Salud Mental y a partir de ahí ya continúa ahí. En el 16, en febrero, hay un ingreso voluntario por riesgo autolítico que se deriva desde ese hospital de día. Cuando se va en febrero, continúa su seguimiento, está ahí esos meses estable. Se sitúa ahí cuando escribe las voluntades anticipadas, según la madre y también su terapeuta del hospital de día. Y en diciembre hay un ingreso en medicina interna por una ingesta, que ahí no fue una ingesta con intencionalidad autolítica, tenía un carácter autolesivo. Ella toma paracetamol y no sabía que el paracetamol era tan lesivo. Ella estaba habituada a hacer ingestas con tranquilizantes, tranquimacin, etc. Ahí descubre la toxicidad del paracetamol. Hay posteriormente un ingreso en salud mental por ese riesgo autolítico después de medicina interna y continúa luego bien, continúa seguimiento en su hospital de día durante meses y en abril ingresa por quemadura autoprovocada. Ya se envuelve en sábana, se echa alcohol y se prende fuego. El diagnóstico ya lo hemos comentado y voy a resumir mucho el análisis que hizo el Comité de Ética Asistencial. El problema médico ya lo conocen ustedes, desde los 13 años atención especializada por salud mental, el diagnóstico también, se agrava en los últimos 5 años, múltiples intentos autolíticos y ahora estaba ingresada por las quemaduras con un cuadro de disfunción multiorgánica moderada y necesidad de sedación y ventilación mecánica. Los objetivos del tratamiento, el de salud mental, controlar los trastornos de conducta y en la UCI pretenden la supervivencia. Pensaban que podía ser viable en torno a un 70%. Estaba, por tanto, indicado. ¿Cuáles son las probabilidades de éxito en las varias opciones? Pues la ausencia de respuesta al tratamiento obtenido en los últimos años, las posibilidades de curación de su proceso psiquiátrico escasa. En esa fecha se habían intentado todos los dispositivos y todas las terapias de evidencia científica para trabajar con ella a nivel individual y grupal en el hospital de día. Los médicos intensivistas opinan que, dadas las lesiones de la paciente, las probabilidades de supervivencia podrían situarse en torno al 70%. En cuanto a calidad de vida, aunque se podría conseguir la supervivencia en ese porcentaje, se incrementarían los déficits de la paciente que ya tenía de traumatismos previos, dado que podrían quedar retracciones y rigideces articulares, así como afectación de la estética corporal, importante. El cuadro psiquiátrico no iba a mejorar después del tratamiento, lo lógico es que empeorase por las limitaciones y por los defectos estéticos. Una persona muy obsesiva, muy perfeccionista y muy mirada de estar perfecta siempre, ¿no? Según lo manifestado por los familiares de la paciente y por los médicos psiquiatras, la calidad de vida previa era mala, era muy mala, con las constantes ideas de no querer vivir. No había sesgos evidentes en la evaluación. Esto es más de lo mismo. Tras la evaluación de calidad, se generan dudas a los profesionales sobre los planes de tratamiento, no en cuanto a lo psiquiátrico. El tratamiento de las quemaduras debería de mantenerse. El contexto de Clara, ¿no? No se evidenciaban, no se apreciaban conflictos de intereses profesionales, ni en cuanto a los miembros de la familia, una familia muy unida, con fuertes compromisos religiosos y sociales. No había tampoco problema de confidencialidad. ¿Cuáles son los problemas legales que podrían afectar las decisiones clínicas? La solicitud realizada entra dentro de los supuestos recogidos en la Ley 2/2010 y la Ley de Autonomía del Paciente. No obstante, al ser el motivo de ingreso hospitalario actual un traumatismo, el caso está dentro del ámbito judicial, por lo que antes de realizar un procedimiento de suspensión del tratamiento habría que notificar al juzgado que ve el caso sobre la pertinencia de iniciar esa retirada de tratamiento. No se observan tampoco otras dificultades en cuanto a investigación, en cuanto a equidad y las preferencias de la paciente. No se podía informar, en ese momento estaba sedada.
no es competente en ese momento. La madre es competente, no había merma ni sospecha de ello. Si incapaz ha expresado en la paciente preferencias previas, el Comité de Ética ha tenido acceso al documento manuscrito en formulario de voluntades anticipadas de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en el que la paciente expresa, entre otras muchas cosas, su deseo no deseo ningún tipo de intervención, solo lo necesario para no sufrir durante la muerte, llegado a una situación como la que estaba viviendo. No quiero ser mantenida con respirador. También expresa, no quiero recibir trasplante, no quiero que se me reanime en caso de sufrir un paro cardíaco, no deseo recibir transfusión sanguínea, ni terapia de depuración extrarrenal, ni respirador artificial, ni reanimación cardiopulmonar. Sí deseo sedación paliativa. Este documento fue rellenado de puño y letra de la paciente. No estaba firmado ni entregado en el registro de voluntades anticipadas. Era su letra, la conocíamos tanto su psiquiatra, que habitualmente la llevaba, como yo. Y aunque el SEA considera que el documento no tiene valor legal, sí considera que lo expresado en el mismo puede ser considerado como parte de la historia de valores de la paciente. El testimonio de la representante legal, madre de la paciente y de toda su familia, así como de los médicos psiquiatras, expresan los reiterados deseos y voluntad de muerte propia expresados por la paciente a lo largo del tiempo y de manera continuada desde pequeña. Los médicos psiquiatras consideran que la paciente se encontraba en situación de competencia, habría que cambiar aquí porque entonces era capacidad el término, cuando realizaba dichas manifestaciones y que su voluntad no estaba afectada por un cuadro psicótico ni depresivo grave en ese momento. El dictamen, después de los argumentos que se recogen, que son un resumen de los anteriores, se acuerda por unanimidad considerar pertinente el ejercicio del derecho al rechazar el tratamiento expresado por los representantes de la paciente. Bien, estos son, si me permiten, una reflexión, y si no, pues lo dejo para... Un minuto, solamente uno, el otro no lo voy a tocar. Cuando se solicita el rechazo al tratamiento, la paciente no es competente, me parece claro. La madre, con el apoyo de toda la familia, solicita en representación de la paciente el rechazo. La madre no, como digo, no había déficits competenciales. No puede demostrarse la incompetencia de la paciente cuando manifestó su voluntad en el documento de voluntades anticipada en octubre del 2016. De hecho, el psiquiatra que entonces la llevaba a nivel ambulatorio, a mí me visitaba de vez en cuando para saludarme. Pensamos que era competente en ese momento. La solicitud de rechazo a tratamiento manifestado de forma oral y por escrito es conforme a los valores de la paciente. Y otra de las preguntas que comentaba al principio, una persona con trastorno mental, como cualquier otra, tiene competencia para decidir sobre cuestiones sanitarias a priori. Habrá que valorar la decisión y el momento. No me paro en nada más, tengo más cositas, pero si les parece lo dejo aquí. ¿Sí? Vale, pues... nada más. Les dejo lo prometido, les dejo mi correo, por si quieren, y nada más. Muchas gracias. Sí.